Pensemos por un momento en la siguiente situación. O sea, imaginemos a alguien que duerme sus 8 horas completas sobre un colchón de alta gama, en una habitación totalmente silenciosa. El escenario ideal para descansar, digamos. Exacto, el escenario perfecto. Y aún así, esta persona se despierta al día siguiente con una sensación de cansancio absoluto, dolor de cabeza y una pesadez mental tremenda. Claro. Y ahí la respuesta médica habitual pues apuntaría al estrés, ¿no? O tal vez a una mala dieta. Sí, sí, sí. Pero, y aquí es donde la cosa se pone fascinante, la enorme pila de investigaciones que tenemos hoy sobre la mesa para esta inversión profunda señala a un culpable mucho más silencioso. Y bastante extraño si lo pensamos bien. Totalmente. Estamos hablando de que el culpable podría ser la esquina afilada de la mesita de noche, el color de la pared o esa bicicleta elíptica que la gente suele esconder debajo de la cama. Es que es un cambio de paradigma brutal. O sea, desafía por completo nuestra forma tradicional de ver la arquitectura y el diseño de interiores. ¿Así es? Porque históricamente la vivienda siempre se ha considerado como un contenedor inerte, ¿verdad? Un simple refugio físico de ladrillos y cemento que nos protege de la lluvia y ya está. Claro, un lugar donde simplemente guardamos nuestras cosas. Exacto. Sin embargo, las fuentes que estamos analizando demuestran que el espacio vital interactúa constantemente con nuestra biología. Y esa es precisamente la misión de nuestro análisis de hoy. Vamos a cruzar los principios milenarios del Feng Shui con los hallazgos más recientes de la neuroarquitectura. Una combinación interesantísima. Lo es. El objetivo es destilar la esencia práctica de estas investigaciones para entender cómo el entorno funciona como un inmenso imán energético. Un imán que, digamos de manera subconsciente, puede impulsar las metas de quien lo habita, o, por el contrario, sabotearlas por completo. Y creo que lo más revelador de los textos, y algo que seguramente le dará tranquilidad a quienes nos escuchan, es que lograr esta armonía no requiere gastar una fortuna. Uf, qué alivio. Sí, nada de contratar decoradores de lujo ni demoler paredes en la casa. Lo cual nos lleva a la base de todo esto. Porque antes de salir corriendo a comprar fuentes de agua o cuarzos, los textos dicen que hay que empezar desde cero. Es que esa es la clave fundamental que establecen los autores desde la primera página. El entorno debe prepararse desde los cimientos. Sí, porque existe una tentación muy grande de ir a comprar el típico Buda para solucionar problemas energéticos, ¿no? Claro, pero la investigación es súper clara en esto. Sin una base adecuada, añadir objetos decorativos solo genera más ruido visual. Y ruido psicológico, además. Vamos a desglosar esto entonces. Hay 3 pilares iniciales e innegociables para conectar verdaderamente con cualquier espacio. Y el primer pilar parece obvio, pero la ciencia detrás es abrumadora. Estamos hablando del orden y la limpieza. Así es, y las fuentes plantean el desorden físico no como un simple problema estético, sino como un reflejo y a la vez un generador de caos mental. Qué fuerte eso. ¿Cómo funciona a nivel biológico? Pues la biología evolutiva lo explica muy bien. O sea, cuando el campo visual está saturado de objetos, el cerebro humano percibe ese desorden como una amenaza de bajo nivel, un exceso de estímulos, lo cual mantiene elevados los niveles de cortisol. La hormona del estrés. Esa misma. Y las fuentes analizan específicamente lo que denominan la trampa del por si acaso. Hoy, la trampa del por si acaso. Creo que todos caemos ahí. Totalmente. Es esa tendencia a guardar, no sé, un parasol oxidado en el garaje durante 15 años, o mantener armarios repletos de ropa que ya no sirve simplemente por el miedo a necesitarlo en el futuro. Es como tener 50 aplicaciones abiertas en el fondo del teléfono móvil. ¡Qué buena analogía! Sí, o sea, aunque no se estén usando activamente, están consumiendo la batería. Las fuentes mencionan que esos objetos acumulados crean bolsas de energía estancada. Así es. El espacio físico se satura con anclajes al pasado, dejando a la mente sin el ancho de banda necesario para procesar nuevas ideas o visualizar oportunidades futuras. Y por eso limpiar y ordenar elimina ese consumo fantasma de energía. Se reduce el ruido visual, el cortisol baja, y el sistema nervioso puede finalmente entrar en un estado de reposo. Pero a ver, limpiar no es suficiente, ¿verdad? Porque alguien podría tener una casa inmaculada, digna de salir en una revista, y aún así estar llena de objetos que detesta. Absolutamente. Y ahí es donde entra el segundo pilar, que me parece brillante, la verdad.
Seleccionar únicamente objetos amados. O sea, rodearse solo de lo que a uno le gusta. Exacto. Los investigadores son tajantes en la necesidad de eliminar todo lo que se conserva por puro compromiso o condescendencia. Como ese jarrón espantoso que alguien te regaló en la boda. Sí, o el cuadro heredado de la familia que simplemente no encaja con la personalidad de quien vive allí. Es que el peso psicológico de la obligación es un factor enorme según la neuroarquitectura. Totalmente, porque cada objeto en el entorno emite una señal. Digamos que si la persona mira un mueble y siente una punzada de rechazo, o recuerda un conflicto, o siente la carga del compromiso, el cuerpo experimenta una microdosis de estrés. ¡Guau! ¿Una microdosis de estrés cada vez que ves el objeto feo? Imagínate eso multiplicado por las decenas de veces que se observa ese objeto al día. El resultado es un agotamiento crónico. Pensémoslo con una analogía. La casa funciona un poco como una relación de pareja, o como una gran amistad. Me gusta por dónde vas. Si a esa relación se llega únicamente desde la obligación, con pesadez, sintiendo que hay que cumplir un protocolo pero sin un ápice de amor genuino, la relación termina drenando toda la energía vital. Tal cual. Pero claro, aquí surge una barrera psicológica tremenda, que es la culpa. Porque muchas personas sienten que tirar ese regalo espantoso de la tía genera mala energía o es un acto de desagradecimiento. Es un sentimiento muy común. Pero los textos abordan esa culpa frontalmente. El universo y la física misma operan mediante la ley del vacío. La ley del vacío, a ver, explícanos un poco más de eso. Pues que deshacerse de esos objetos no es un acto de agresión, es un mensaje de desapego. Al soltar con gratitud lo que ya no sirve, se crea un espacio literal y energético. Se abre espacio para lo nuevo. Exacto. Es una declaración subconsciente de que uno se valora lo suficiente como para rodearse únicamente de elementos que resuenan con su identidad actual. Lo que nos abre la puerta al tercer pilar, que la verdad a primera vista suena un poco a mito urbano, pero tiene un trasfondo neurológico espectacular. Te refieres a la regla de los 27 objetos, ¿no? Esa misma. La regla de cambiar elementos frecuentemente. Específicamente la recomendación de mover 27 objetos de lugar. Sí, y puede ser algo tan simple como rotar una silla, cambiar los libros de un estante o reubicar una planta. Ahora, la cifra exacta puede variar en la literatura, pero el mecanismo neurológico es lo fascinante aquí. Tiene que ver con el hipocampo y la memoria espacial. Así es, porque cuando una persona transita exactamente por el mismo entorno durante meses, el cerebro entra en un proceso de habituación. Se acostumbra. Básicamente deja de registrar el entorno y empieza a operar en piloto automático, para conservar glucosa y energía. El espacio, digamos, se vuelve invisible. Y el gran problema de un espacio invisible es que no estimula la creatividad ni el flujo de energía vital, lo que en las disciplinas orientales llaman el chi. Claro. Al mover cosas del lugar, por pequeñas que sean, se rompe esa ceguera por habituación. Exactamente. Al reubicar elementos en la casa, forzamos al hipocampo a recalcular el mapa espacial del entorno. Este pequeño esfuerzo requiere que el cerebro construya nuevas vías neuronales. Es como darle un pequeño entrenamiento al cerebro, ¿no? Sí, se incrementa la atención plena, el ambiente se percibe como fresco y se da una reactivación simultánea de la neuroplasticidad y de la energía del espacio. Hay un punto crítico que subrayan las fuentes y que creo que brinda muchísimo alivio a quienes nos escuchan. Y es que no se necesita una mansión de 1000 metros cuadrados para que esto funcione. Para nada. Incluso si se trata de un pequeño departamento o, no sé, una sola habitación alquilada, el requisito indispensable es establecer un vínculo emocional profundo con esos metros cuadrados disponibles. Es vital. El espacio debe recibir y abrazar a quien entra. Lograr que esa única habitación brinde una sensación de santuario es el verdadero inicio del Feng Shui para principiantes. Y una vez que la persona se enamora de su espacio, por humilde que sea, y lo purga de obligaciones estancadas, el entorno se convierte en un lienzo receptivo. Es en este punto de limpieza absoluta cuando se pueden empezar a programar metas específicas. A ver, pausa, porque aquí es donde mi alarma de escepticismo se disparó por completo. A ver, cuéntame. Entiendo la ciencia neurológica detrás de ordenar la casa y mover los muebles para evitar la habituación, pero aquí es donde las fuentes introducen el mapa Bagua para localizar zonas de abundancia y relaciones amorosas. Ajá.
Y debo admitir que cuando leí que poner un cojín rojo en la esquina derecha de la sala podía mejorar una relación romántica, pues pensé, bueno, esto suena exactamente a la superstición mágica que prometimos evitar al principio. ¿Cuál es el mecanismo real detrás de esto? Es un escepticismo completamente válido, la verdad. Y la respuesta está en un concepto psicológico que se llama imprimación, o priming en inglés. Imprimación. Sí, combinado con el sistema activador reticular del cerebro. El mapa VAGUA, que tradicionalmente divide cualquier plano en 9 zonas estratégicas, funciona en realidad como un sistema de anclajes visuales. Ok, anclajes visuales. La técnica básica es ubicarse en la puerta principal mirando hacia adentro. La esquina superior izquierda se asigna a la prosperidad y la superior derecha al amor y las relaciones. Entonces, no es que el rincón en sí mismo tenga un poder mágico para, no sé, generar billetes o atraer parejas de la nada. No, en absoluto. El poder radica en cómo interactúa el subconsciente con los símbolos que colocamos allí. El cerebro actúa como un filtro constante. Ya veo. Si una persona decora conscientemente la zona del amor con elementos en pares, por ejemplo, 2 velas, 2 mesitas, 2 cojines, y utiliza tonos cálidos o toques del elemento fuego como rojos y naranjas, está configurando su entorno para enviarle un mensaje constante a su cerebro. Un mensaje sobre la dualidad, la compañía y la calidez. Exacto. Es como programar el algoritmo de nuestras propias mentes, ¿no? Al ver símbolos de asociación todo el tiempo, el cerebro asume esa identidad y altera el comportamiento de la persona en el mundo exterior. Así funciona. La hace más receptiva, más comunicativa, o evita que una relación que ya existe se vuelva fría o rígida. Y funciona igual para la zona de la prosperidad, sin necesidad de gastar mucho. Las fuentes sugieren integrar texturas de madera, representaciones de agua en movimiento o colores vibrantes. ¿Todo muy accesible? Sí, incluso detallan que, si hay bajo presupuesto, el uso de vinilos económicos para cubrir azulejos opacos en esa zona puede transformar por completo la percepción de abundancia. Es, digamos, la arquitectura de la intención. O sea, ahora tiene todo el sentido del mundo. Y es bastante irónico, y hasta un autoboicot tremendo, observar cómo alguien puede estar enfocando toda su energía mental en conseguir un ascenso o mejorar sus finanzas. Ajá. Y al mismo tiempo mantiene el bote de basura o una pila de facturas vencidas justo en la zona que su subconsciente asocia con la prosperidad. Es que la dieta visual a la que sometemos al cerebro no tiene pausa, está encendida a las 24 horas. Y por eso los textos emiten advertencias muy severas sobre las obras de arte y las fotografías. Uf, esto es súper importante. Porque el sistema nervioso no distingue fácilmente entre una imagen simbólica y una amenaza real. Por ejemplo, las fuentes mencionan el caso de colgar el Guernica de Picasso en la sala de estar. Que, a ver, como pieza de museo, es una obra maestra indiscutible de la historia del arte. Claro. Pero desde la neuroarquitectura es la representación gráfica de un bombardeo, de la agonía y de la guerra. Totalmente. Y convivir diariamente con esa energía visual fomenta la tensión, la hostilidad y las disputas constantes en la casa. Las neuronas espejo se activan frente a la angustia representada en el lienzo. ¡Qué fuerte! Y otro hallazgo contundente de las investigaciones se refiere a las imágenes de soledad o de dolor corporal. Sí, eso es vital. Exhibir fotografías de mujeres o personas solitarias atrae un aislamiento psicológico profundo. O sea, neutraliza cualquier esfuerzo activo por encontrar compañía, aunque la persona esté buscando pareja. Incluso advierten sobre el arte abstracto que involucra mutilaciones, como manos cortadas. Las fuentes vinculan la exposición constante a estas imágenes con la aparición de dolores físicos reales en quienes habitan la casa. Increíble. Es que los estímulos visuales agresivos elevan el cortisol, mientras que las imágenes de paz y vitalidad estimulan la dopamina y la serotonina. Bueno, hasta este punto hemos configurado el espacio para el estado de vigilia, ¿no? Cuando estamos despiertos. Sí. Hemos mapeado las intenciones, filtrado los símbolos visuales. Pero resulta que los seres humanos pasamos 1/3 de nuestra vida en el dormitorio. Así es, una tercera parte. Y durante el sueño nos encontramos en un estado de inconsciencia y vulnerabilidad absoluta. Las fuentes le dedican una cantidad monumental de páginas a este espacio en particular, considerándolo el determinante principal de la salud física y el descanso. Claro, porque en la filosofía oriental el sueño corresponde al estado yin. Es un periodo de máxima receptividad y absorción donde todas nuestras defensas racionales están apagadas. Y desde la psicología evolutiva tiene todo el sentido.
El ser humano prehistórico necesitaba un entorno altamente seguro para poder entrar en las fases más profundas del sueño sin temor a los depredadores, ¿verdad? Exactamente. Y de ahí provienen las reglas innegociables del dormitorio moderno. Y la primera gran regla es la necesidad de un cabecero sólido, preferiblemente de madera o materiales tapizados, y la prohibición absoluta de cabeceros metálicos o aquellos formados por barrotes. Y eso es clave. Si lo pensamos evolutivamente, descansar la cabeza contra una superficie sólida proporciona el equivalente psicológico a dormir respaldado contra la pared de una cueva. Brinda un anclaje, protección y una sensación de estabilidad frente a la vida. Dormir sin cabecero deja a la psique literalmente a la deriva. Totalmente a la deriva. Y acompañando a la cama, las mesitas de noche deben cumplir con principios de simetría para reforzar el equilibrio en las relaciones. Pero hay un factor mecánico vital que casi siempre se ignora: la altura. Ah, sí. Las mesitas deben estar siempre por debajo del nivel del colchón, ¿cierto? Sí. Este detalle me pareció fascinante en la investigación. ¿Por qué exactamente la altura afecta el sueño? Porque si la mesita es más alta que la cama, la esquina dura y afilada del mueble apunta directamente a la cabeza o al cuello de la persona mientras duerme. Uy, claro. En el Feng Shui clásico, esto se denomina flechas envenenadas. Pero desde la neurología, la visión periférica y el sistema de alerta del cerebro detecta un objeto punzante a escasos centímetros del rostro y lo interpretan como una amenaza latente. Claro, el cerebro de las cavernas dice, peligro, algo me va a golpear. Exacto. El resultado es tensión muscular toda la noche, dolores de cabeza al despertar y un sueño crónicamente fragmentado. Y hablando de amenazas detectadas en la noche, llegamos al polémico tema de los espejos. Ese es un clásico. Los textos coinciden categóricamente en que los espejos que reflejan la cama impiden el descanso profundo. Están, digamos, prohibidos en esa zona. Es que el cerebro humano está programado para monitorear el entorno en busca de depredadores, detectando cambios de luz y movimiento constante. Ajá. Si durante la madrugada hay un espejo devolviendo el reflejo de, no sé, una pierna que se mueve o la pareja que se da la vuelta en la cama, El cerebro entra en pánico. el sistema límbico registra ese movimiento súbito como un peligro potencial en la habitación, y esto genera microdespertares que arruinan por completo los ciclos de sueño REM. Según las fuentes, sabotea la energía de la habitación, y son las fotografías familiares. Sí, esto sorprende a mucha gente. Y de manera muy particular los retratos de personas fallecidas. La investigación señala que el dormitorio es el núcleo exclusivo de la intimidad, la pareja y la sanación personal. Un santuario privado. Exacto. Tener múltiples ojos familiares observando desde las paredes mezcla lealtades, introduce las expectativas de toda la familia en el espacio privado y básicamente sofoca la energía romántica. El salón y los pasillos son los espacios idóneos para honrar a los ancestros, jamás el refugio nocturno. Totalmente de acuerdo. Y todo esto nos lleva al punto ciego más grande de cualquier hogar y el lugar donde se acumulan las peores cargas invisibles. El espacio justo debajo de la cama. Debajo de la cama, el clásico escondite. ¿Sí? El flujo del chi requiere espacio libre para circular y nutrir el cuerpo físico. Utilizar el área inferior del colchón como un trastero o bodega es garantizar un desgaste biológico enorme. Las fuentes documentan casos que de verdad parecen de película. Por ejemplo, es imperativo retirar los zapatos de ahí abajo ya que portan la energía caótica, sucia y acelerada de la calle. Nada de zapatos. Y un error muy propio de la vida moderna, sobre todo en espacios pequeños, es guardar aparatos de ejercicio debajo de la cama. Es que es una contradicción metabólica gigantesca. O sea, si una persona guarda una bicicleta elíptica o unas pesas justo debajo de donde duerme, su cuerpo físico está intentando descansar, pero su campo de información y su subconsciente están recibiendo órdenes de actividad intensa, de esfuerzo cardiovascular y desgaste muscular. Es una señal conflictiva constante. Exacto. Es literalmente pedirle al cerebro que corra una maratón mientras intenta entrar en sueño profundo. El agotamiento matutino está súper garantizado. Completamente. Y ni hablar de objetos vinculados con la agresividad. Hay una anécdota deslumbrante en los documentos sobre un individuo que padecía de un insomnio agresivo y constante irritabilidad. Y al investigar su entorno, ¿qué crees que descubrieron? ¿Que guardaba una colección de sables? Sí, una colección de sables debajo del colchón. Es que el sistema nervioso de esa persona estaba sumergido en un estado de hipervigilancia total.
El cuerpo estaba en modo de combate, con el sistema simpático activado toda la noche, absorbiendo frecuencias de defensa y agresión. ¡Qué locura! Es muy simple. Dormir sobre facturas pendientes genera ansiedad financiera subconsciente. Dormir sobre maletas provoca inestabilidad emocional. Dormir sobre armas genera hostilidad. El estado yin absorbe exactamente la información sobre la que descansa. ¿Tal cual? En retrospectiva, analizar todo este conocimiento nos demuestra que la neuroarquitectura y el Feng Shui no se tratan de una lista mística de compras decorativas, para nada. Se trata de una profunda toma de conciencia. Una conciencia activa. Hemos explorado hoy cómo la biología exige limpieza visual y orden para reducir el cortisol. Entendimos la importancia de liberar el espacio de objetos impuestos por obligación para aplicar la ley del vacío. Y avanzamos hacia la reprogramación del cerebro. Utilizamos la reubicación de pequeños objetos, esa regla de los 27, para ejercitar la neuroplasticidad, y aplicamos los principios del mapa Bagua para generar anclajes psicológicos súper efectivos hacia nuestras metas de prosperidad y relaciones amorosas. Todo de manera muy económica y accesible. Así es. Todo esto culminando, claro, en la defensa rigurosa de nuestro momento de mayor vulnerabilidad, que es el descanso en un dormitorio libre de flechas visuales, reflejos amenazantes e información estancada bajo la cama. En última instancia, comprender los mecanismos de un espacio vital es empoderarse frente al rumbo de la propia vida. Ajustar la ubicación de la cama, elegir intencionalmente los símbolos visuales de la sala o simplemente sacar ese desorden debajo del colchón devuelve una sensación de control inmensa. Totalmente. La decoración consciente deja de ser un pasatiempo superficial de revistas de diseño para revelarse como una herramienta médica, psicológica y energética de altísimo impacto. Porque el entorno, y esto es fundamental recordarlo, nunca es estático y nunca es neutral. O nos está propulsando hacia el futuro y facilitando el bienestar, o nos está anclando a las emociones no resueltas del pasado. O te suma o te resta. Exacto. Tomar responsabilidad por los estímulos que permitimos dentro del hogar es el primer gran paso para dominar nuestra propia narrativa emocional. Y para cerrar esta inmersión profunda, hay una idea final que creo que cambia por completo la perspectiva sobre los espacios que habitamos. Está basada en este principio de que cada rincón cuenta una historia oculta de quienes viven ahí. Ajá. Si una casa es el espejo innegable de la mente, ¿qué mensaje subterráneo o qué emoción bloqueada está manifestando esa puerta que lleva meses atascada y rechinando? ¿O esa bombilla del pasillo que nadie se molesta en cambiar? Es una gran pregunta. Tal vez, y solo tal vez, no sea simple negligencia o pereza en el mantenimiento de la casa. Tal vez sea la representación física, densa y visible, de una oportunidad o emoción que se encuentra estancada en la vida, esperando pacientemente el momento de ser reparada y por fin liberada.